pudieron ver el videíto, ahora la idea es ir directamente a ver las imágenes, pero acuérdense que el tejido epitelial, las funciones que cumple, pues en general, es todo lo que es revestimiento dentro del organismo. Todo tubo, uréter, esófago, vasos sanguíneos, tubo digestivo, estómago, digamos, útero, trompas, todo lo que es tubo va a tener siempre como primera capa interna un epitelio de revestimiento. Que las características van a ser de acuerdo a la función que cumple ese epitelio. Ese es el gran, y obviamente la piel, ¿no? Después, cuando hablemos de glándulas sudoríparas, glándulas de secreción endocrina, páncreas, bueno, todas son estructuras glandulares epiteliales. Eso, por definición, quiere decir que son células, unas muy cerca de otras, unidas por uniones intercelulares, oclusivas, o desmosomas, o uniones adherentes, casi sin matriz extracelular, tanto en unos como en otros. Y también hay epitelios que son sensoriales, que intervienen en la recepción de estímulos, típicamente el órgano de Corti, la retina, el epitelio olfatorio, ¿sí? Entonces esas son las grandes funciones de los epitelios. Acá hay otra chica para admitir. Bueno, vamos a ir repasando un poquito. Acuérdense que son células muy unidas, siempre apoyan sobre una membrana basal, son avasculares, un tejido que no tiene irrigación sanguínea, sino que le llega de los vasos sanguíneos que están en el tejido conectivo inferior y que suele tener en la cara apical, o sea, la que da la luz de los tubos, generalmente, algún tipo de, a veces, de especialización cuando cumplen determinadas funciones. Por ejemplo, si absorben, van a tener en general microvellosidades, no, algunos epitelios pueden tener cilio cuando barren la superficie o ayudan a barrer, por ejemplo, de mucosidad, como en la vía respiratoria, o estereocilios, que son menos comunes. Por eso se dice que las células están polarizadas, o sea que tienen una área diferente, la membrana apical diferente de lo que es la membrana lateral y basal. Que la basal generalmente apoya la membrana basal, perdón. Entonces, los epitelios de revestimiento se clasifican por dos criterios principales, por la forma de las células y por el número de capas. Entonces pueden ser planas, cuando son apenas como una escamita sobre la membrana basal, y en general los núcleos se ven alargados con el eje mayor medio como paralelo a la membrana basal. Cúbicos se ven los núcleos esféricos, y cilíndricos cuando los núcleos son alargados en sentido perpendicular a la membrana basal. Y después es simple o estratificado. Y en los estratificados van a recibir el nombre de simple, cúbico o cilíndrico, aparte de estratificado, por la forma de las células más superficiales. Después están estos otros dos epitelios medio separados de esta otra clasificación, que son el pseudoestratificado y el de transición. Este es un epitelio que parece tener muchas capas porque tiene los núcleos de distintas alturas. Los núcleos uno en histología los ve teñidos de color azul. Entonces vemos fácilmente acá que hay como varias capas, pero después con otras técnicas se vio que en realidad son núcleos de células que todas apoyan en la membrana basal, que tienen distintas formas, entonces los núcleos parecen estar a distintas alturas y da esa impresión de pseudoestratificado. Y después el epitelio de transición, que de acuerdo, esto es típico y exclusivo de la vía urinaria, que es una región donde sufre cambios de volumen brusco, o sea, uno puede tener la vejiga distendida y de pronto vaciarla, entonces
el epitelio en distintos grados de distensión parece o más alto, o todas células poligonales cúbicas, digamos como un cúbico estratificado, o acá donde vemos que las células se aplanan y pareciera que ese epitelio tiene menos altura. Acá está la clasificación del ROS, con todos los criterios, ¿sí? Tengan en cuenta que los epitelios más comunes es el simple, el plano simple, que esto vamos a tenerlo en el epitelio que reviste todos los vasos sanguíneos, básicamente, el que llamamos endotelio, ¿sí? Lo vamos a tener en el riñón, en la cápsula de Bowman, después vamos a ver un ejemplo. Todas las serosas, peritoneo, pleuras, tienen un revestimiento también de un epitelio plano simple, que en el caso de la serosa se llama mesotelio. Después el cúbico, que también es bastante común, el cilíndrico, que es bastante habitual en la vía del tubo digestivo, ¿sí? Estómago, intestino, vesícula biliar. El pseudoestratificado, que es, digamos, el más característico, es el epitelio respiratorio, que está en las vías respiratorias, desde la fosa nasal y prácticamente tráquea, bronquio, hasta llegar al pulmón propiamente dicho, donde ya se hace plano. Ya hay un epitelio especial más parecido a esto en los alvéolos pulmonares. Y este, que es muy común, que es el estratificado simple, o acá le ponen escamoso. Como tiene las células más superficiales son planas, se le pone plano estratificado, ¿sí? Este es el epitelio que es resistente, por eso es el que está en la piel, por ejemplo, en el esófago, en vagina, ¿sí? En la lengua, en toda la cavidad bucal, digamos, que uno mastica, entonces está sujeto a abrasión, a raspado, a roce. El cúbico estratificado, que es menos común, en algunos conductitos de la glándula sudorípara, por ejemplo, podemos ver esto. Y estratificado columnar, no sé, puede ser a veces en la trompa de Eustaquio, perdón, en la trompa del falopio, o en el epidídimo, y el de transición. Bueno, ahora vamos a empezar con las imágenes. ¿Qué les parece que vemos acá? Epitelio simple. Acá tenemos, por los criterios que habíamos visto recién, ¿sí? Hay una luz, un espacio, ¿sí? Y vemos estos núcleos alargaditos. Entonces podemos decir que esto es un glomérulo de riñón. Ya vamos a entender después, cuando veamos, que esto es un ejemplo de epitelio simple, plano simple, que es la hoja parietal, se llama esto, de la cápsula de Bowman. Pero por ahora ustedes identifiquen el aspecto, digamos, de esta célula, ¿sí? Esto cilíndrico simple. Muy bien. Este es el aspecto de una célula, o sea, acá hay una luz de algo que no sabemos qué es, pero entonces la primera capa tenemos células muy juntitas, una pegada al lado del otro, parecen los núcleos, por acá a veces el corte pasa medio al bies, digamos, mal cortado, pero en la zona donde se ve bien el epitelio, vemos que hay células que tienen más el aspecto de cilíndrico. Acá estaría la membrana basal, digamos, no tiene vasos y las células están juntas, parecen unidas unas con otras. Para que diferencien, por ejemplo, de esta otra estructura que está acá abajo, donde las células ya están más esparcidas, o sea que hay bastante material extracelular entre una célula y otra. Entonces, esto ya cumple otro criterio que sería el de los tejidos conectivos. Por ejemplo, acá, ¿qué tenemos? Un vaso. ¿Un vaso?
sanguíneo con glóbulos rojos del interior que todavía ustedes no han visto, pero si acá hay como una luz, ¿sí? También, esto que está acá debería ser un endotelio. Endotelio, exactamente. O sea, en este preparado tenemos un epitelio cilíndrico de algo y un epitelio plano simple, como ejemplo. Esto es córnea. Fíjense acá adelante, ¿qué les parece que hay? Ay, perdón. ¿Cuántas capas le parece que tiene esto? Estratificado simple. Es un estratificado, muy bien, y es simple, estratificado plano. Estratificado simple es simple es el que tiene una sola capita de células, ¿ven? Y este es estratificado y plano, porque fíjense los núcleos alargados que tienen la parte más superficial, ¿sí? O sea, los estratificados, el segundo nombre va a venir dado por la forma de las células más superficiales, ¿sí? Estratificado y plano. ¿Se entiende? Fíjense, hay unos núcleos... Sí, profe. Bien. El que está en la cara posterior, ¿qué les parece que es? Simple plano. Muy bien. Entonces, de la córnea, esto es córnea, la que da, digamos, a la cara anterior, al aire, digamos, las lágrimas, es un epitelio más resistente, es parecido al de la piel, por decirlo así, o sea, de ese tipo, pero plano escamoso, plano estratificado, y en la cara posterior, que da acá está el cristalino, generalmente, al interior es un epitelio plano, simple, a veces, o es un cúbico muy bajito, pero en general lo describen como plano. En el medio hay otra estructura, ven, núcleos, para entender más o menos que uno siempre en un conectivo va a ver en general pocos núcleos y medio aislados uno de otro. Esto es un tejido conectivo, que vamos a ver en el próximo práctico. Bueno, seguimos con el riñón. Volvemos a ver lo que vimos anteriormente. Estas estructuras que son los glomérulos, este espacio blanco, y acá, fíjense los núcleos alargados, únicos, bien aplanadita la célula, es un epitelio. Plano, o sea, plano, sí. ¿Están dormidos? Bueno, el riñón también tiene otras estructuras que son túbulos, ¿sí? Donde lo que se filtra acá cae en los tubos y los tubos reabsorben para el organismo todo lo que necesitan y van dejando en la luz del tubo, que van progresando, lo que va a ir de desecho. Entonces tenemos tubos, digamos, ¿qué les parece estos epitelios? Por ejemplo, este. Profe, ahí se reconoce que es cúbico, pero el que apunta arriba, o sea, no sé cómo sería, ese, ¿cómo reconozco que es cúbico? Bueno, ahí cuando vos La forma del núcleo, claro, más Que es esférico. muy simétrica, claro. esto es para que vean que dentro de lo que uno llama, por ejemplo, cúbico, hay cúbicos que son más altos y la luz del tubo en este caso, como este es el tubo que primero al primero que le llega el filtrado glomerular, está muy cargado y esa célula trabaja un montón, por lo tanto es una célula que en general es cúbica, pero es más alta que este, que es un contorneado distal, un tubo que está más al final. Esta célula funciona distinta que esta otra, esta trabaja mucho más. Entonces, dentro de lo que es cúbico, o sea, para que entiendan que podemos tener cilíndrico, pero no todos los cilíndricos van a ser iguales, pueden ser un poco más altos, un poco más bajos. El citoplasma en este caso, por ejemplo, es más rosado, más eosinófilo, porque está lleno de mitocondrias. Como estas células trabajan mucho más que estas otras, tenemos dos ejemplos de cúbico
pero para que vean que el resto de la morfología de la célula puede ser diferente y está dado por la función que cumple. Pero para lo que tenemos que estudiar hoy, que es más o menos identificar cuándo puede ser cúbico, esto es cúbico y esto también es cúbico. Fíjense que acá no vemos casi los límites entre una célula y otra, como tampoco acá y acá. La luz del tubo está llena de algo, pero acá esto también es cúbico, ¿sí? La célula es mucho más bajita, tiene otro color el citoplasma, acá es rosado, acá es menos rosado, ¿sí? Entonces, pero son ejemplos de epitelios cúbicos, para que vean que hay variedad dentro de lo que uno... Una cosa es la clasificación didáctica, y después uno tiene que ir entrenando el ojo para practicar distintas posibilidades. Pero ahí compárenlo con el plano que estaba, el epitelio plano que estaba más arriba, fíjense que la diferencia entre los núcleos. El núcleo está bien alargado y en los cúbicos los dos, por más que no se note mucho entre uno y otro, pero los núcleos se los ves bien redondos. Claro. Esto es una estructura vascular que está ingresando al glomérulo y vemos que ahí también tenemos unas células alargadas que son las que tapizan la luz de los vasos sanguíneos. Esto, sí, pero en general vemos las dos posibilidades, digamos, cúbicos y simples. Acá, ¿qué les parece que sea? Bueno, está el letrero, además. Claro, está el cartelito entonces. Sí. El machete. Claro, este es contorneado, el riñón, estas células, todos son túbulos contorneados proximales. Estas células generalmente, como les decía yo, son epiteliales, cúbicas simples, y además, uno sabe por la parte de cómo funciona el riñón, que estas células absorben rápido y mucho. Entonces, este es un ejemplo de células que, aunque uno no lo vea pelo por pelo, porque las microvellosidades uno no las llega a distinguir como pelitos, digamos, pero sí puede ver por zonas este engrosamiento, y estas células todas tienen en el borde apical gran cantidad de microvellosidades, ¿sí? Es un ejemplo de un epitelio que tiene microvellosidades. Fíjense esto. Acá, ¿qué hay? Epitelio plano ¿Endotelio? simple. Exacto, porque esto es un túbulo, pero este es un vaso sanguíneo muy delgadito, estaría una venita, una venulita o algo así, y esto tiene otro tipo de epitelio. Aunque uno no le vea glóbulos rojos en su interior, bueno, después van a saber, pero bueno, es un criterio de que esto es una estructura vascular. Bueno, acá, ¿qué tenemos? Epitelio Cilíndrico. cilíndrico, y parecen estar todos los núcleos más o menos a la misma altura. Cilíndrico, acá tenemos unas luces grandes que son vasos sanguíneos con el epitelio plano simple, que en el caso de los vasos sanguíneos se llama endotelio. Acá sí se ve mejor un vasito con sus glóbulos rojos adentro. Y esta otra estructura que todavía no hemos visto, con ese color medio pálido, ya es un ejemplo de una glándula, ¿sí? Un epitelio, pero que cumple funciones de secreción, es un epitelio glandular. Esto es una glándula que está en la pared, ¿sí?, de algo que tiene un epitelio cilíndrico. Acá, bueno, en vesícula biliar es uno de los ejemplos más lindos porque están siempre generalmente las células bien acomodadas, donde uno puede apreciar bien lo que es un epitelio cilíndrico simple. Células bien juntas,
apoyando todo sobre algo que acá estaría, aunque uno no la vea, la membrana basal, y después por debajo vamos a tener otro tipo de tejido para que aprendan a, digamos, a distinguir, donde vemos células separadas una de otra, ¿sí? Más alejadas, con matriz extracelular, y acá hay vasos. Esto es tejido conectivo. En general, todo epitelio por debajo va a tener un tejido conectivo de tipo laxo. Después vamos a saber cómo clasificamos los conectivos. Porque el tejido conectivo es por donde transcurren los pequeños capilares que por difusión van a nutrir estas células. Acá adentro no vemos estructuras vasculares, ¿sí? Siempre están en el tejido conectivo que está por debajo. Bueno, este es un epitelio que estaría ahí entre cilíndrico, ¿sí? Y le vemos como unos grandes pelos en la superficie. Este es un ejemplo que hay donde, que son, si uno lo viera, no supiera, vería esta célula sola, diría que es una célula ciliada, porque los cilios sí uno los ve como pelitos en la superficie de la célula. Ahora, con otras técnicas ya se sabe que el epidídimo, esto que ve como cilios, en realidad son microvellosidades muy largas que se llaman estereocilios. En realidad deberían llamarse pseudocilios, pero bueno. ¿Qué diferencia hay entre una microvellosidad y un cilio, funcionalmente? Que los cilios, Que uno permite barrido, claro. claro, y el otro es para aumentar la superficie de absorción. Claro, y si uno los mira, o sea, el cilio se mueve porque tiene túbulos, microtúbulos, estructura 9+2 y proteínas motoras. Entonces, hay un movimiento activo de los cilios, barren en serio, o sea, no es que están ahí flotando. En cambio, los cilios, los estereocilios y las microvellosidades son estructuras que están formadas por como un haz de actina, pero no tienen movilidad, son más bien inmóviles. Lo único que están es para aumentar, digamos, la superficie de absorción en general. El epidídimo absorbe, ¿qué cosa? Absorbe líquido que viene de los testículos y va concentrando los espermatozoides. O sea que esto absorbe agua, básicamente. Entonces, la diferencia entre un estereocilio y una microvellosidad es que los dos son más o menos iguales, estructuralmente por dentro, absorben, pero lo que hacen, pero mientras en uno lo vemos a la microscopía óptica como pelitos, en general las microvellosidades no. A lo sumo uno vería un reborde un poco más grueso en el borde apical. Este es un ejemplo de lo que es un epitelio, sí, que uno sabe que estos pelitos que ve acá son cilios realmente, que es el de las vías respiratorias. Este es un epitelio bastante complejo, donde tenemos células que parecen estar todas a distintas alturas, pero todas apoyan en la membrana basal. Y es un epitelio que tiene distintos tipos de células. Tienen células que tienen las células ciliadas. Hay otras células que son, por ejemplo, a ver si acá no se ven muy bien, justo acá, células que secretan mucina, que son las células caliciformes. Otras células que son como neuroendocrina, que ya vamos a ver. Entonces, un epitelio que tiene multiplicidad de células de diferentes funciones, pero las que más cumplen con la función de proteger la vía respiratoria a través del barrido de lo que pueda caer acá, qué sé yo, una partícula de polvo, digamos, que entra de afuera, es barrido por las cilias hacia la orofaringe. Acá vemos, por ejemplo, otras estructuras que son vasitos que tienen, como siempre, su epitelio plano simple. Esto es pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes. Ese es el nombre completo del epitelio respiratorio. ¿Pseudoestratificado cómo? Es el epitelio, cuando te hablan, te digan epitelio respiratorio, vos ya sabés que involucra, es un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado,
ciliado y con células caliciformes. Esa es la definición de lo que uno engloba como epitelio respiratorio. Y es propio de la vía respiratoria. Lo encontrás desde la tráquea, incluso en las fosas nasales, tráquea, bronquio. Y es un ejemplo muy claro de lo que es un epitelio pseudoestratificado. El más característico, digamos. Bueno, acá volvemos a ver un epitelio que es como cilíndrico, que parece tener más de una capa de núcleos, con pelos largos, pero esto es epidídimo y son estereocilios. En realidad estos no son cilios, son microvellosidades muy largas, que por eso uno las puede ver como pelos a la microscopía óptica. Epidídimo y oído son los dos únicos lugares donde hay estereocilia. Y como de preparados de oído casi no hay, salvo en los atlas virtuales. ¿Ven? Bueno. Yo le puse esto para que ustedes vieran un ejemplo de un epitelio sensorial, donde estas células tienen unos estereocilios, pero en realidad cuando llega la onda sonora, esto vibra y esos cilios hacen que la célula se altere la polaridad, se haga más negativa o menos negativa, y eso genera el impulso nervioso. Entonces, un ejemplo de epitelio sensorial. Bueno, acá volvemos a un ejemplo de un epitelio con microvellosidades. Esto es intestino. Acá tenemos células, acá se ha despegado porque a veces se rompen los preparados, pero vemos células muy juntas, ¿sí? Una al lado de otra. Esto por definición es un epitelio. Esperen. Como está muy a mayor aumento, vemos como un reborde más grueso acá, que esta es la manifestación de lo que en realidad la microscopía electrónica uno sí ahí vería bien como microvellosidades. Es un epitelio absortivo del intestino. Y aparte de esas células, o sea, un epitelio que tiene esto, que son los enterocitos, ¿sí? Hay otro tipo de células que son estas que tienen como un globito acá. O sea, dentro de este epitelio hay células cilíndricas con microvellosidades, que son las absortivas, y otras que en realidad son como glándulas unicelulares, que son células que secretan un producto mucoso, viscoso, que protege a la luz de este tubo. Se llaman células caliciformes. Pero bueno, en realidad esto es un ejemplo para que vean cómo se ve un epitelio cilíndrico simple. Este es un ejemplo de este epitelio que es bastante común en el organismo, que es el plano estratificado. Vemos que es estratificado, o sea, acá hay conectivo, acá estaría la membrana basal, y empieza toda una serie de núcleos. Entonces, ya sabemos que es estratificado, ¿sí? Las células más superficiales, mientras que las células más profundas, o sea, más cercanas a la membrana basal, que estaría acá arriba, uno la ve redonditas, 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 serían cúbicas. Finalmente, la capa más superficial, vemos los núcleos aplanados. Entonces, un plano estratificado. ¿Sí? Este es el epitelio de la piel. Acá me equivoqué, puse plano simple. Hay que cambiar este letrero. Este es todo el espesor, ¿sí? Uy, sigue llegando. Todo el espesor del epitelio, que abarca desde la membrana basal hasta la parte más superficial. Tiene varias capas, pero como las más superficiales son aplanadas, uno lo define como estratificado plano, o plano estratificado.
Este es otro ejemplo, ¿sí? Lo que vimos anteriormente era piel, y este es otro ejemplo de lo mismo. Acá vemos también una región de núcleos, digamos, juntitos, células que son como cúbicas acá, pero las más superficiales se van aplanando. Y es el mismo tipo de epitelio que el anterior, solo que no tiene esa área rosada que tenía esto, que es la capa córnea, que es típico de la piel. En el humano, donde hay plano estratificado, el único que tiene capa córnea es la piel. Después en vagina, que es el ejemplo que les... por ejemplo, es vagina. Si viéramos esófago, en humano no tiene capa córnea. Exocervix, bueno, lengua, por ejemplo, no están cornificados, o sea, no tienen capa córnea, que es la última capa, que es la que resiste más la abrasión, o sea, el roce. Por eso, donde a su vez dentro de la piel, donde más capa córnea vamos a ver es si es una piel del pulpejo de los dedos, por ejemplo, o de la planta del pie, donde la capa córnea forma lo que llamamos callo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. ¿Quedó alguien todavía? Sí, profe, vemos varios. Bueno. Pueden comentar si quieren en el chat cuando la profe pregunta, por ahí si no quieren hablar. Este es un ejemplo de otro plano estratificado. Ven que tiene varias capas. La superficie, las más superficiales tienen los núcleos aplanados. Esta es una foto de un preparado de la cátedra donde teníamos esófago. Esto es esófago, que es otro ejemplo donde hay plano estratificado porque es el lugar que recibe, digamos, la alimentación media no muy lubricada, puede raspar, digamos. Entonces el esófago tiene, como a continuación de todo lo que es la boca, este tipo de epitelio. Como los preparados que teníamos en la cátedra eran de un roedor, el epitelio de la lengua y de la boca, supuestamente, y del esófago está cornificado, o sea, tiene esta área donde uno no ve núcleo, pero es la capa córnea. En el humano no tenemos en el esófago ni en ningún lugar, excepto la piel, capa córnea. Pero siempre se confundían porque, claro, estaban viendo de un roedor que por el tipo de alimentación, en los roedores se ve que necesita todavía más protección, entonces estaba cornificado el epitelio del esófago. Bueno, esto sería un esófago de humano, ¿sí? Donde vemos el epitelio que se va aplanando hacia la superficie, un plano estratificado, sin capa córnea. Vemos núcleo hasta la última capita de célula. Este parece un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, podría ser, pero le veo cilias, así que seguramente es un epitelio de las vías respiratorias. ¿Sí? Bueno, profe, esas no podrían ser microvellosidades, ¿no? Porque no se alcanzan a ver. En realidad, cuando vos ves los pelitos unos con otros, ya seguramente no, porque el nivel de resolución de un microscopio óptico, aún con el lente de mayor aumento, no llega a la definición de poder ver cada una de las, digamos, de verlo como pelitos, ¿sí? Uno ve como un engrosamiento. Por eso en algunos lugares los libros más viejos les llamaban la chapa estriada o el ribete en cepillo, suponiendo que ahí había algo cuando todavía no se sabía qué era, pero se veía como engrosado el borde apical, pero uno no llega a distinguir uno por uno las vellosidades. Está por debajo del límite de resolución de lo que puede llegar un microscopio óptico. ¿Sí? Bueno, este es el ejemplo de lo que es otra vez plano estratificado.
Acá con queratina o cornifica, sí. Disculpe, la anterior imagen era estratificado, ¿no? Sí. Gracias. Parece estratificado, podría ser pseudoestratificado. Cuando uno los ve y ve esto, caben dos posibilidades, o que sea estratificado realmente o que sea un pseudoestratificado. Como es ciliado, y esto me lleva a suponer que es vía respiratoria, esto lo más probable es que en realidad sea un pseudoestratificado. Bien, gracias. Acá vemos muy bien cómo se va aplanando. Es un ejemplo de epitelio plano estratificado y que tenemos una capa de queratina o córnea, ¿sí? Que en humano solo está en la piel. Es una foto donde se ve bien cómo se va transformando y aplanando. Por eso, si esta última capa fuera cilíndrica, diríamos que es un cilíndrico estratificado. ¿Se entiende eso? Porque ese concepto le cuesta bastante. Si esta última capa fuera cúbica, uno diría que es un cúbico estratificado. Entonces, la definición de los estratificados va a venir por el aspecto de la capa más superficial. Bueno, este es otro ejemplo. Y este es un ejemplo de cómo se ve el epitelio de transición. Esto es uréter, ¿sí? Vemos células como globosas o cúbicas, digamos, en varias capas. ¿Sí? Algunas células más superficiales un poco aplanadas. Ese es un uréter humano, pero por ejemplo en los roedores, que este era una foto de la cátedra, ¿sí? Este epitelio tenía como dos capitas, era bastante más sencillo. En humano, en realidad, la forma que tienen es, como les decía, un estratificado. Esto se llama epitelio de transición o urotelio. Ese es el nombre. Pero el aspecto, células a distintas alturas, pero además las células más superficiales tienen muchas como esta forma de cúpula. ¿Sí? Cuando vean urotelio en vía urinaria van a ver que las describen como células en paraguas, y estas son las que tienen, por ejemplo, un dispositivo interno de plegamiento de una membrana que les permite distenderse rápidamente. Entonces, esto es un ejemplo de epitelio de transición. Este es otro. Vemos siempre que las células más superficiales tienen como esa forma así globosa, o en paraguas, o en cúpula, ¿sí? Bueno. Pasamos al otro tipo de epitelio que, digamos, otra de las funciones, dijimos que cuando hablemos de glándulas, las glándulas van a ser lo que secreta el producto de secreción de las glándulas, van a ser células epiteliales. Esa secreción puede ir al exterior, entonces van a ser glándulas de secreción externa, y generalmente van a tener un tubo excretor. Van a tener una porción excretora, un tubito, el conducto salivar o de Stenone, el Santorini en el páncreas, la vía biliar, el conducto de colédoco del hígado, qué sé yo. Bueno. Las sudoríparas tienen su conducto excretor, las glándulas mamarias tienen su conducto excretor, aparte de la porción secretora, que es la que fabrica el producto de secreción. Y después el otro gran grupo de glándulas, que también son de estructura epitelial, son las glándulas de secreción interna, donde no hay conductos porque la secreción de la célula pasa directamente a la sangre, por difusión, entra a capilares. Entonces, en páncreas, esta es la porción exócrina. Vemos un montón de células pegaditas formando esta estructura como alveolar. Bueno, ahí hay algunas células que son el inicio de un conducto excretor, pero no se ven muy bien acá. Esto es un ejemplo de glándula exócrina, ¿sí? Forma un alveolito, otro alveolito, porque son estructuras redondeadas. Generalmente cuando es como la forma de un globito, la porción secretora se le llama alveolar o acinosa,
y si son alargadas, tuvo larva. Nora, ¿Sí? ahí preguntan si las glándulas siempre tienen la mayoría de sus núcleos mirando hacia afuera. Creo que no. Bueno, acá la célula, vamos a tener acá la membrana basal, acá el núcleo, hacia afuera. Lo que pasa es que es como esta célula fabrica, del páncreas, fabrica todas las enzimas que van a ir a parar al jugo pancreático. La acumula en vesículas acá arriba, por eso generalmente el núcleo está aplastado contra la base. Es una regla que en general se cumple, podría no ser tan estrictamente así en alguna otra glándula. Entonces, esto que vemos más rosado acá son los granulitos que van a volcarse acá y van a ir. Entonces vemos como los núcleos siempre como aplastados por si tiene mucha secreción acumulada arriba, cerca del, digamos, de la luz o el borde apical, los núcleos van a estar empujados, digamos, hacia la base. ¿Se entendió? Sí, creo que sí. Sí, también preguntan Sí, si profe. el conducto se ve de color blanco o algún color específico, pero eso depende. Acá mucho la coloración y el aspecto de las células van a depender de qué es lo que secretan. Si estas células, por ejemplo, el jugo pancreático es un ejemplo de lo que llamamos secreción serosa. Van a ver que las glándulas por la secreción se clasifican en serosa o mucosa. Cuando la secreción es serosa, quiere decir que lo que más produce es proteínas y líquido. O sea, el líquido es como la saliva, bien líquido, ¿sí? No, en cambio, cuando hablamos de glándulas de secreción mucosa, el producto de secreción es como un moco, como el de la vía respiratoria, más espeso. Entonces, como acá la célula secreta proteínas, fíjense que esta área es bien rosadita. Generalmente, los ácidos toman lo azul de los colorantes, porque el azul, la hematoxilina, es básica. Entonces, los núcleos, como tienen mucho ácido nucleico, se van a tener de color azul, con la hematoxilina, que es básica, ¿sí? Se pega a lo ácido de los núcleos. Donde haya proteínas, más contenido, mientras más rico en proteínas sea una sustancia, va a tomar más la eosina, que es color rojo. Como esta zona, el borde apical, está cargado de vesículas de amilasa pancreática, tripsina o tripsinógeno, todas proteínas, enzimas que van a después alargar el jugo pancreático, generalmente este borde está coloreado rosado. Perdón, ¿qué era lo que me habían preguntado? El conducto no se ve bien, no tenemos un buen ejemplo de conducto, después vamos a ver otro. Si estas células fueran de secreción mucosa, ¿sí? Como vamos a ver en algunas glándulas salivares, excepto la parótida, como la mucina son proteínas, pero con muchos azúcares, que le da esa viscosidad, digamos, con la técnica histológica, los azúcares y todo lo que tenga grasa se va, después queda blanquecino. Por eso vamos a ver estructuras como esto parecido, pero medio que de color blancuzco, porque la mucina, por los azúcares, generalmente se fue. Donde una célula tiene mucho glucógeno, como los hepatocitos, o muchos lípidos, en general uno en la microscopía, por la coloración, la va a ver blanquecina, o media pálida. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, glándulas gástricas. Este es un ejemplo de unas glándulas tubulares que están en la pared del estómago, que desembocan en la luz del estómago, y a su vez tienen distintos tipos de células, dos muy distintos. Estas que son células que secretan ácido clorhídrico, y que se toman muy fuerte la eosina, ven que son anaranjadas, y otra, dentro de la misma glándula, tenemos otras celulitas que secretan la parte de la pepsina, que es una enzima
que va el jugo gástrico. Pero bueno, este es un ejemplo de glándulas tubulares con dos tipos. Ven que el color y el aspecto de la célula va a ser muy diferente de acuerdo a su producto de secreción. Por eso los epitelios de las glándulas no se clasifican tanto en cilíndrico, cúbico, estratificado, sino que el aspecto va a estar dado por la función o el tipo de secreción que secretan. Acá tenemos de nuevo páncreas, donde tenemos las dos porciones. Lo que veíamos antes a menor aumento, la porción exócrina, ¿sí? Estos son los acinos pancreáticos, epitelio glandular exócrino. Acá tenemos un tubo, que es en este caso tenemos un epitelio cúbico, que es un conducto ya grande que viene drenando todo el producto de secreción exócrino de estas células. Vemos que es un cúbico simple. Y otra región donde vemos una estructura también con las células muy juntitas uno al lado de otro, y que sabemos que, y con mucha capilarización interna, acá vemos glóbulos rojos, ¿sí? Porque esta es la porción endocrina del páncreas. El páncreas tiene un grupo de células que fabrica el jugo pancreático, pero otro metido adentro tiene otras estructuras que son los islotes de Langerhans, que son los que secretan la insulina, el glucagón, y estos vuelcan la sangre, la insulina y el glucagón directamente a la sangre sin conducto externo. O sea, es una glándula, esta porción es una glándula de secreción endocrina. Como ejemplos de epitelio, entonces tenemos una estructura de vasos. Acá vamos a ver unos vasitos sanguíneos con su epitelio plano simple. Un epitelio glandular bien coloreado de la porción exócrina del páncreas. Un epitelio glandular. Un epitelio cúbico que reviste el conducto de excreción de la porción exócrina. Y un epitelio glandular endocrino. Bueno, acá tenemos acinos, ¿sí? De una glándula. Esta glándula, ven que acá la coloración es como más pálida, ya empieza a ser tendiendo al blanco. Seguramente acá había contenido de mucina, entonces ya queda el citoplasma de las células un poco más pálido. Pero bueno, para que vean que esto es epitelio glandular. Estos son los conductos de las glándulas salivares. Vemos un epitelio que va entre cúbico y un cúbico un poco más alto, ¿sí? A medida que el tubo va siendo más grueso, el epitelio generalmente pasa de cúbico bajito, cúbico más alto, y los conductos más grandes en el esternón o el Santorini puede ser el cilíndrico o el colédoco. Y epitelios de vasitos sanguíneos acá. Plano 5. Bueno, este es cúbico, epitelio glandular y un plano simple de los vasos sanguíneos. En el medio vamos a tener siempre un poco de tejido conectivo, ¿sí? Pocas células y material extracelular. Nora, acá hay otra pregunta. Sí. Dicen si una persona con diabetes tipo 1 no tiene esa glándula endocrina, ¿se vería blanco o como destruido? No. Los islotes de Langerhans están, lo que pasa es que no funcionan supuestamente adecuadamente. El tipo 1 generalmente es por una reacción inmunológica que ha hecho el cuerpo contra las glándulas. Pero la estructura está, no está la función, digamos, adecuada. Salvo que vos tengas una pancreatitis que te destruya por un fenómeno inflamatorio severo el páncreas posteriormente. En general la estructura está, ahí falla lo funcional, digamos, de la insulina, ¿sí? Bueno, las glándulas exócrinas acá venían que se clasifican si el conducto excretor, de acuerdo a dos criterios.
por el aspecto que esto está en los libros, si el conducto excretor no está ramificado, o sea, es derechito, así como las glándulas sudoríparas, es simple, ¿sí? O compuesto si se ramificó la porción excretora. Si la porción secretora, esos acinos, o sea, la parte de la glándula que genera propiamente la sustancia, puede ser tubular, si es así como las glándulas gástricas, o en forma de globito, acinosa o alveolar, se la denomina medio indistintamente, entre acinosa y alveolar. Cuando son estas estructuras así medias redondeadas, como veíamos en el páncreas en la porción exótica. Bueno, y creo que... No. Bueno, ahí está. ¿Alguna duda? No sé, ¿quieren hablar de algún otro tema? Me costó reconocer el tema del epitelio de las glándulas en endocrinas, como que no lo podía diferenciar bien. No sé si puede poner por favor una foto de nuevo. Ahora, a ver si podemos, espérame un segundito, vamos a ver si podemos dejar de compartir. ¿Es que ponga un atlas? Eso, iba a poner buscar un atlas. Espera, ¿dónde estoy? Ahí, histology, a ver. A ver, acá hay una que dice glándulas exócrinas. Glándulas salivares. Ya. Le vuelvo a compartir. A ver si hay fotitos acá. No. Vamos a ver parótida, por ejemplo. Es una glándula de secreción exócrina que genera saliva, un producto de secreción bien líquido dentro de lo que llamamos seroso. Seroso porque es líquido, no es viscoso, es bien líquido, ¿sí? Con contenido proteico, la amilasa de la parótida. Y uno amplifica, vemos ahí estas estructuras que diríamos que por el que es la porción secretora y forma estas estructuras redonditas, entonces uno en general ya sabe que es alveolar o acinosa. Esto es que es como son globitos, ¿sí? Vemos los núcleos medios apoyados sobre la base de donde estaría la membrana basal, ¿sí? Y como granulitos acumulados ahí en su interior. ¿Qué vemos en parótida? Estas otras estructuras, por ejemplo, ¿sí? Que es la porción excretora. Ya son los conductitos que se llevan lo que se secretó acá, que de alguna manera están comunicados, obviamente, solo que no los vemos. ¿Ves? Acá parece llegar algo parecido, no sé si es un vaso sanguíneo. Bueno, este es un epitelio que diríamos que es un cúbico, ¿sí? ¿Está? Entonces, este es un epitelio de revestimiento que está revistiendo como cualquier epitelio simple, cúbico, medio, sí, cúbico diría, o cilíndrico. Y esta porción donde tenemos la porción secretora, donde tenemos células con los núcleos, bueno, contra la base, y acá ves que acumula como unos granulitos, que son el producto, digamos, de secreción de la saliva. Sí, profe. Veamos otra glándula. A ver, parótida submandibular. Esta es otra glándula salivar, pero esta es una glándula mixta. A ver, espérate, porque tiene acinos de secreción serosa acá tenemos en esta glándula, espera, a ver,
Fíjate, acá tenemos los epitelios de revestimiento de los conductos, ¿sí? Cúbicos. Después tenemos estas estructuras que son la porción secretora de la glándula. La glándula salivar tiene dos tipos de células o de acinos, es mixta. Una célula que secreta mucina, o sea, una saliva como más espesa, y otra líquida. A diferencia de la parótica, que solo tiene secreción serosa, esa secreción bien acuosa. La submaxilar ya secreta mucina para ayudar a lubricar un poco el bolo alimenticio. Entonces la submaxilar es mixta porque es de secreción serosa y mucosa. Serosa, la porción líquida de la saliva, o sea, la porción más proteica, y mucinosa, más viscosa, ya con un fin de lubricación. Entonces es una glándula de secreción exócrina. Mixta porque es serosa y mucosa y parecen ser estructuras alveolares o acinosas, así como globitos, la porción secretora. Y obviamente ramificada porque todos estos conductos desembocan la submaxilar acá abajo al costado de la lengua, pero el conducto final se va a ir ramificando y se va a conectar con cada una de estas estructuras. Por eso les decía yo que el aspecto de las células en la glándula va a depender de la coloración, la textura, todo va a depender de lo que secreten. Cada glándula es un poco diferente. A ver si hay otras glándulas. Sublingual. La sublingual, por ejemplo, ya es una glándula que está acá adelante, es prácticamente solo secreta mucina. Es también salivar, pero sería esta porción. Solo secreción mucinosa. La mucina, yo les dije, tiene, para ser así viscosa, tiene una gran carga de carbohidratos. Entonces, esos carbohidratos, cuando yo proceso el tejido para colorearlo, para cortarlo, sobre todo lo pasamos por alcoholes, y con el alcohol todo lo que sea grasa o carbohidratos se va a ir y después no se va a colorear, por eso queda blanquecino. Van a ver que la grasa, las células adiposas, también son blancas, pero eso es porque se fue antes el producto que estaba en el citoplasma antes de que uno lo pueda colorear en línea general. Yo no entendía por qué se veía blanquecino, claro, es por la secreción mucinosa. En general, todo, por ejemplo, el hepatocito es una célula que uno la va a ver como pálida, va a ver los núcleos del citoplasma medio pálido. ¿Por qué? Porque interiormente el hepatocito tiene un montón de cosas, tiene muchas mitocondrias, pero también tiene mucho glucógeno y lípidos. Entonces, como vos lo primero que haces con los tejidos es, bueno, los fijás, no sé si vieron el práctico de preparado histológicos. Sí, profe. Bueno, y después lo pasás para que meterle la parafina, lo pasás por alcoholes. Los alcoholes se llevan la grasa y los carbohidratos en general. Entonces, todo tejido que tenga mucho de eso va a quedar medio pálido después cuando yo lo coloque. A ver qué otras glándulas tenemos. Bueno, estos son los ejemplos más típicos de glándulas exócrinas, ¿sí? Pero acá, por ejemplo, vamos a ver, bueno, acá tenemos páncreas. A ver. Francisca pregunta, sí, que para ver mejor la secreción mucinosa es mejor utilizar PAS. Exacto. Ahí, ¿qué pasa? Yo puedo tener, ahí ya entramos de coloraciones o técnicas especiales. Cuando yo en un preparado quiero ver si eso que yo veo blanco en la hematoxilina tiene carbohidratos, le puedo hacer una técnica de PAS. De hecho, hay fotos muy lindas de células mucinosas hechas con PAS, las vas a ver púrpura. Eso que en la hematoxilina, el mismo preparado,
hiciste un corte, lo ves blanco, haces un corte ahí nomás, le haces otra técnica que tiñe especialmente el carbohidrato y lo vas a ver bien rojo. Te pasa lo mismo en tejido conectivo. Si vos querés en un tejido que ves todo rosa, y no sabes si son fibras de colágeno o de elastina, porque la hematoxilina se tiñe todo con rojo, con la eosina, vos le haces una técnica de coloración especial, que si hay elastina, te la tiñe de otro color y lo ves bien, bien claro. Acá vemos bien el páncreas. Ven cada uno de los acinos pancreáticos. Esta es la porción exócrina, y a ver si llegamos a alguna parte que tenga algún islote de Langerhans, que es la porción endocrina. Acá. Ven que tenemos bien en el páncreas mezclado una cosa con otra que no tienen como nada que ver una glándula con la otra. Están juntas, pero esto es de secreción interna, va a volcar directamente a los capilares, insulina, glucagón, etc. Y esto va a formar parte del jugo pancreático. Todo esto que estamos acá viendo, las porciones. Acá hay otro islote de secreción endocrina. Acá hay otro, ¿sí? Porción exócrina, los acinos, ¿sí? El islote de Langerhans de la porción endocrina, y acá tenemos un conductito. ¿Sí? Para ver otras glándulas, por ejemplo, podríamos ver, qué sé yo, paratiroides. Eso vamos a tener un práctico de glándulas endocrinas, ¿no? En paratiroides vamos a ver otra forma, digamos. Tengan en cuenta que siempre cumple el criterio de epitelios, ¿sí? Células muy juntas, muy poco tejido conectivo. En el caso, la paratiroides es una glándula de secreción endocrina, no tiene ningún tubo, nada. Puede tener algunas células adiposas, pero son todas celulitas juntas que vuelcan su secreción directamente al torrente circulatorio. La tiroide lo mismo, tiene otra forma completamente distinta. ¿Ven? Cada una de esas células es una célula de secreción de hormona paratiroidea. Mientras que si uno ve, qué sé yo, las glándulas suprarrenales, que también es otra glándula endocrina, va a haber otras estructuras completas, otras células. Por eso cada glándula... ¿Dónde estoy? Esto es tiroides. La tiroides se ve completamente distinta, ¿sí? Se ve como unos epitelios ahí, y estos globitos acumulan el producto de secreción de la glándula. ¿Sí? La tiroglobulina va. Por eso en glándulas en general, el aspecto tiene que ver con el tipo de cómo funciona la glándula. ¿Se entiende? Sí, profe. Hoy creo que tienen también clase de repaso, ¿no? De embrios. Sí, a las 1. Bien. Bueno, yo les diría que vean preparados, y vamos en el próximo, cualquier duda, ustedes pueden ya tener preparadas algunas fotitos como para mandarnos si ven algo que no entienden o algún tema que no... Yo generalmente, el libro que me gusta es el Ross. Y bueno, Atlas hay para mirar por todos lados. Pero la parte teórica, el Ross está bastante bien, bastante claro, pero si hay algo que no entiendan,
¿Dejamos acá entonces? Sí, salvo que tengan alguna duda específica. Ahí preguntan si los lunes y martes es como cuando era presencial. Las comisiones los lunes y martes ven el mismo tema y los miércoles y jueves se ven los mismos temas. O sea, si se conectan el lunes a la mañana y el martes a la mañana van a ver lo mismo, igual que miércoles y jueves. Y si no pudieron, qué sé yo, lunes y martes, a ver, lunes y martes, claro. Claro, si no pueden por ahí en la mañana, lunes y martes, tienen lunes y martes a la tarde también. Y Claro. miércoles y jueves lo mismo, tienen a la mañana y a la tarde. Entonces, si no se pueden conectar en algún horario, tienen los otros 3. Bueno, Chat, hay más, a ver, chat. Ah, bueno. Chicos, vayan buscando imágenes a ver para que después que les resulten, qué sé yo, complicadas o confusas y vayan trayendo, así lo hacemos un poco más interactivo, ¿sí? Y de paso ustedes van practicando para mirar y mirar imágenes. ¿Mm? les comparto ahora en el Facebook los enlaces de los atlas que haya o que más usamos. Y vayan chusmeando y entrando y mirar las imágenes. Bueno, hasta luego. Gracias. Chao. A ver cómo era acá.